Delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron el martes en La Habana para hablar sobre inmigración. El viceministro de Relaciones Exteriores castrista, Carlos Fernández de Cosío, evadiendo responsabilidades, habló de un incremento de llegadas irregulares de cubanos a territorio estadounidense. La delegación estadounidense estuvo presidida por Eric Jaconstade, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. La inmigración irregular desde la isla había caído en la primera parte del año gracias al programa conocido como Parol, que fue implementado en enero para la administración de Joe Biden. Bajo este programa, dirigido a facilitar la migración legal a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, unos 55.368 cubanos volaron entre enero y octubre directamente a Estados Unidos. En esta cita, que tenía como objetivo revisar la implementación de los acuerdos bilaterales en materia de migración, el oficialismo cubano utilizó la oportunidad para pedirle a Washington cumplir los acuerdos en su integridad. Estados Unidos ha sido firme a pesar de los insistentes señalamientos de La Habana, que considera que la crisis económica de la isla, la peor que haya vivido en 3 décadas, obedece al endurecimiento del embargo de Washington hacia el gobierno comunista cubano y a su inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Autoridades de los dos países retomaron en abril de 2022 estas conversaciones migratorias, suspendidas luego que el gobierno de Donald Trump retiró en 2017 el personal diplomático en La Habana por supuestos ataques sónicos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Tenemos para este segmento a Rosa María Payá, desde Nueva York, fundadora de Cuba Decide. También tenemos vía Zoom desde Ginebra, Suiza, a John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre. Y aquí en nuestros estudios a Orelvis Cabrera, quien es periodista de Radio y Televisión Martí. Orelvis, gracias por acompañarnos. Rosa María, bienvenida al programa. Cuéntanos tu experiencia ya desde Nueva York, donde has dicho, entre otras cosas, a nombre de Cuba Decide, que solo la acción, y te citamos, la acción internacional puede ejercer suficiente presión sobre el régimen para que detenga la represión. ¿Cómo sería esa presión internacional cuando ya va a cumplir 65 años esa dictadura? Tú y tu familia han recibido en carne propia lo que es el crimen de una dictadura, en el caso lamentable de tu querido padre. ¿Cómo se puede detener eso a esta altura? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias Oscar, John, Orelvis, un gusto estar con ustedes y definitivamente no se detiene a partir de lo que vimos en el Consejo de Derechos Humanos el día de hoy y de ayer, ¿no? Estamos, por supuesto, muy agradecidos de las recomendaciones que algunos estados, las democracias del mundo, y no todas ellas, especialmente Estados Unidos, incorporó varios de los puntos que nosotros les pedimos incorporar, y sé que son puntos que compartimos con casi todas las organizaciones de oposición que estuvieron enviando sus reportes a los Estados miembros. Y escuchamos recomendaciones como la liberación de los presos políticos, que se respete la libertad de expresión, que se respete el derecho a la manifestación en Cuba. Estados Unidos fue más allá y también pidió el cambio de sistema hacia la democracia, recomendó el cambio del sistema de la democracia y que haya elecciones libres. Nosotros incorporamos esto también, fue una de las peticiones que hicimos, pero por supuesto, estos son palabras a menos que vayan acompañadas de un ejercicio de presión. ¿Cuál es en el seno del Consejo de Derechos Humanos? Bueno, un proceso para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Cuba no tendría que estar ahí en primer lugar, y si los países miembros de este Consejo, y de nuevo, cuando digo los países miembros, por supuesto no estoy hablando de Argentina, por supuesto no estoy hablando de los aliados o los cómplices del régimen. Si las democracias que están en el Consejo de Derechos Humanos quieren de hecho apoyar los derechos humanos en Cuba, pues tienen que ponerle a Cuba una hoja de ruta que por supuesto sale de las recomendaciones que nosotros como organizaciones cívicas y como oposición le hemos puesto, y tienen que ponerle una fecha límite. Si Cuba no suelta a los presos políticos, si el régimen cubano no garantiza las libertades, si el régimen cubano no se abre a un proceso en el cual los cubanos podamos decidir nuestro futuro, bueno, no tienen nada que hacer en el Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente no fue ese el lenguaje que escuchamos durante este periodo universal, durante esta revisión, y por tanto, sí, por supuesto, agradecemos las recomendaciones, la muestra de solidaridad
pero no se avanza en la dirección de poner la presión que es necesaria para evitar la impunidad del régimen, que es lo que les dije en nuestro evento en Naciones Unidas. Vamos con John Suárez en Ginebra. John, ¿en qué medida este examen periódico universal va en contracorriente con lo que está ocurriendo en Cuba, que acaba de escribir también Rosa María, un incremento en la represión? Si Cuba tiene tantos problemas y busca un relajamiento de las sanciones de Estados Unidos y una mayor integración a países que pudieran irle resolviendo sus problemas, ¿cómo se explica que haya arreciado la represión? Bienvenido, John. Gracias por la invitación y un gusto escuchar a Rosa, y quiero secundar que la importancia es que nosotros, los ciudadanos del mundo, tenemos que pedir la expulsión del régimen castrista del Consejo de Derechos Humanos. Existe una petición con más de 2.500 firmas, pero debería ser 50.000 firmas pidiendo la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos en change.org. Está abierto para firmas. Se ha logrado en otros momentos con Rusia, con Libia, expulsar a esos países del Consejo de Derechos Humanos. Se debería hacer con Cuba por las mismas razones. El régimen está empeorando la situación de los derechos humanos en la isla porque lo que ellos quieren hacer es permanecer en el poder impunemente. Lo que ocurrió hoy en Ginebra fue que ese régimen comenzó lo que supuestamente era una evaluación sobre el comportamiento de los derechos humanos dentro de la isla, atacando a Israel y culpando a Estados Unidos por todos los problemas que han generado esa dictadura contra su propio pueblo y creando una narrativa ficticia que no estaba remotamente conectada con la realidad. Ellos quieren que Estados Unidos y otras democracias le den subsidio para mantener esa dictadura, pero no están dispuestos a hacer cambios. ¿Por qué? Porque están aliados con China, con Irán, con Rusia, y quieren ser parte de un cambio en el orden internacional que hoy en día está dominado por democracias para uno dominado por dictaduras. Eso es la cruda realidad. Gracias, John. Orelvis Cabrera, en medio de todo esto, se celebran en La Habana discusiones entre los Estados Unidos, que son discusiones periódicas sobre el tema migratorio. ¿En qué medida, con estas denuncias de violaciones sistemáticas que se han acrecentado, que han arreciado, Cuba espera un tratamiento, pudiéramos decir, de distensión por parte de Estados Unidos? Bueno, lo primero que recordar es que estas conversaciones vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Después del 11 de julio, el estallido social, la crisis migratoria aumentó. Desde el año 2021 hasta la fecha, hasta el año fiscal que cerró aproximadamente en el mes de octubre, más de 420 y pico mil cubanos entraron al país de una manera ilegal. Hoy me llamó la atención ver a Cosío en esa rueda de prensa donde estuvo diciendo de que los únicos culpables era el gobierno de los Estados Unidos, que incita a la emigración. Y esto es una falsa, que todos los cubanos que estamos aquí lo sabemos y los que están dentro de la isla también lo conocen y lo dominan a la perfección. Yo creo que Estados Unidos ha sido un país muy bueno con los cubanos porque nos ha recibido desde el inicio de 1959 con la revolución de Fidel Castro, nos ha dado privilegios y creo que el único culpable es el gobierno de Cuba, la dictadura castrista que ha separado familias, ha expulsado a disidentes, ha encarcelado a periodistas independientes y tiene a más de 1.000 presos políticos. Yo pienso que ellos están tratando de llevar a Estados Unidos que lo quite de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, porque ellos estando en esta lista de patrocinadores del terrorismo, bueno, la economía sigue muy asfixiada, ya no tienen dónde sacar los dólares, tienen a un aliado que está concentrado en una guerra. Y me gustó muchísimo escuchar a John, que está en Ginebra, diciendo de que ellos estaban apoyando en el Consejo de Derechos Humanos a lo que está pasando con el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Entonces, si apoyas públicamente a un grupo terrorista, si apoyas la intervención de Rusia en Ucrania, bueno, lo estás diciendo a todas voces que realmente tienes que estar en esa lista de países patrocinadores del terrorismo. Ya hemos dicho, antes de finalizar este segmento, en varias ocasiones, una máxima que hay en la guerra, de que la primera víctima en una guerra es la verdad. Gracias a Rosa María, gracias a John Suárez y gracias a Orelvis